el corazón del Imperio Romano, un joven emperador se encontraba en el centro de una de las historias más oscuras y trágicas de la antigüedad. Nerón, conocido por su reinado tumultuoso y su amor por el arte y el lujo, enfrentó un conflicto que marcaría su legado para siempre. Su historia, marcada por el poder y la traición, revela cómo incluso los más cercanos pueden convertirse en enemigos mortales. Nerón, quien ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, fue inicialmente visto como un gobernante prometedor y carismático. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, su obsesión por el poder y su paranoia lo llevaron a tomar decisiones drásticas que cambiarían el curso de su vida y de la historia romana. Su relación con su madre, Agripina la Menor, fue una de las más complejas y peligrosas. Agripina, una mujer ambiciosa y poderosa, había sido una figura clave en la ascensión de Nerón al trono. Sin embargo, su influencia y control sobre su hijo se volvieron insoportables para el joven emperador. A medida que Nerón buscaba liberarse de la sombra de su madre, su relación se deterioró rápidamente, llevándolos a un conflicto que terminaría en tragedia. La tensión entre Nerón y Agripina alcanzó su punto máximo cuando el emperador, aconsejado por sus consejeros más cercanos, comenzó a ver a su madre como una amenaza para su poder. La paranoia y el miedo a ser destronado lo consumían, llevándolo a tomar una decisión que conmocionaría a Roma y al mundo entero. La relación entre Nerón y Agripina siempre había sido compleja. Agripina, una mujer de fuerte carácter y gran ambición, había manejado los hilos del poder desde las sombras, asegurando que su hijo ascendiera al trono. Sin embargo, a medida que Nerón crecía y buscaba afirmar su propia autoridad, la influencia de Agripina se volvió cada vez más asfixiante. El joven emperador, ansioso por liberarse de su control, comenzó a ver a su madre como un obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. La corte romana, siempre un hervidero de intrigas y conspiraciones, observaba con atención el creciente conflicto entre madre e hijo. Los consejeros de Nerón, entre ellos Séneca y Burro, le advirtieron sobre el peligro que representaba la influencia de Agripina. Temían que su ambición desmedida pudiera llevar a Nerón a un destino similar al de su predecesor, Claudio, quien había sido envenenado. Nerón, cada vez más paranoico, comenzó a tomar medidas para reducir el poder de su madre. La desterró de la corte y le quitó su guardia personal, dejando a Agripina vulnerable y aislada. Sin embargo, Agripina no era una mujer que se rendía fácilmente. Desde su exilio, comenzó a tejer alianzas y a conspirar para recuperar su influencia y proteger sus intereses. La tensión entre madre e hijo alcanzó su punto máximo cuando Nerón, aconsejado por sus consejeros más cercanos, comenzó a ver a Agripina como una amenaza directa a su poder. La paranoia y el miedo a ser destronado lo consumían, llevándolo a tomar una decisión que conmocionaría a Roma y al mundo entero. En un acto de desesperación y crueldad, Nerón ordenó el asesinato de su propia madre. El plan para matar a Agripina fue meticulosamente elaborado. Nerón invitó a su madre a una reunión en su villa en Baiae, bajo el pretexto de reconciliarse. Agripina, sospechando de las intenciones de su hijo, llegó acompañada de una escolta. Sin embargo, Nerón había preparado una trampa. Durante un banquete, se ordenó que el techo de la sala se derrumbara sobre Agripina, pero ella logró sobrevivir al intento de asesinato. Determinado a terminar lo que había comenzado, Nerón envió a sus hombres a rematar el trabajo. Agripina, herida y traicionada, fue asesinada en su villa. Su muerte marcó un punto de no retorno en el reinado de Nerón, manchando su legado con un acto de parricidio que sería recordado por la historia. La muerte de Agripina envió ondas de choque a través de todo el Imperio Romano. El asesinato de su propia madre por orden de Nerón fue un acto que trascendió los límites de la crueldad y la traición, incluso en una época conocida por su brutalidad política. La noticia se extendió rápidamente, llevando consigo una mezcla de horror y fascinación morbosa. El Senado, aunque temeroso del poder de Nerón, no pudo evitar sentir repulsión por el acto cometido. Nerón, por su parte, se encontró en una posición delicada. Aunque había eliminado una amenaza percibida a su poder, el asesinato de Agripina lo dejó en una situación de vulnerabilidad. La corte, ahora más que nunca, se convirtió en un hervidero de intrigas y conspiraciones. Los enemigos de Nerón vieron una oportunidad para desestabilizar su reinado, mientras que sus aliados más cercanos se vieron obligados a demostrar su lealtad de maneras cada vez más extremas. En los días siguientes al asesinato, Nerón intentó justificar sus acciones. Afirmó que Agripina había conspirado contra él, planeando derrocarlo o reemplazarlo con otro miembro de la familia imperial. Sin embargo, estas acusaciones fueron recibidas con escepticismo por muchos en Roma. La gente común, que ya desconfiaba del joven emperador,
comenzó a verlo con aún más recelo. La relación de Nerón con su madre había sido siempre un tema de conversación en Roma. Agripina, conocida por su ambición y su habilidad para manipular los hilos del poder, había sido una figura controvertida. Sin embargo, su muerte a manos de su propio hijo fue vista como un acto de ingratitud y crueldad extrema. Este evento marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón, manchando su legado de una manera que sería difícil de borrar. A pesar de los intentos de Nerón por consolidar su poder, el asesinato de Agripina tuvo consecuencias duraderas. La corte se volvió más divisiva, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaron. Nerón, cada vez más paranoico, comenzó a purgar a aquellos que percibía como amenazas, llevando a cabo una serie de ejecuciones y exilios que solo sirvieron para aumentar el clima de miedo y desconfianza. En medio de este caos, Nerón buscó refugio en sus pasiones personales. Su amor por el arte, la música y el teatro se convirtió en una obsesión, llevándolo a participar en competiciones y espectáculos públicos. Estas actividades, aunque le proporcionaban un escape temporal de las presiones del poder, también fueron vistas como una distracción inapropiada para un emperador en tiempos de crisis. La muerte de Agripina también tuvo un impacto profundo en la percepción pública de Nerón. Aunque había sido un gobernante popular en sus primeros años, su reputación se vio gravemente dañada por este acto de parricidio. La gente comenzó a cuestionar su legitimidad y su capacidad para gobernar, sembrando las semillas de la inestabilidad que eventualmente llevarían a su caída. A medida que el reinado de Nerón continuaba, el fantasma de Agripina seguía persiguiendo al emperador. Aunque había logrado eliminar a su madre, el acto de parricidio lo atormentaba y su paranoia solo aumentaba. La corte, ahora más que nunca, se convirtió en un campo de batalla de intrigas y conspiraciones, donde cada noble y cortesano buscaba proteger sus propios intereses, a menudo a expensas de los demás. Nerón, cada vez más aislado y desconfiado, comenzó a rodearse de un círculo cada vez más pequeño de consejeros leales. Entre ellos se encontraban Séneca, su antiguo tutor, y Burro, el prefecto del pretorio. Sin embargo, incluso estos aliados más cercanos comenzaron a ser vistos con recelo por el emperador, quien temía que pudieran traicionarlo como lo había hecho su madre. La relación de Nerón con el Senado también se deterioró rápidamente. Los senadores, muchos de los cuales habían sido leales a Agripina, veían con recelo al joven emperador. Las tensiones entre Nerón y el Senado se agravaron cuando el emperador comenzó a tomar decisiones que beneficiaban a sus aliados personales, a menudo en detrimento de los intereses del Senado. En un intento por consolidar su poder, Nerón comenzó a purgar a aquellos que percibía como amenazas. Ordenó la ejecución de varios senadores y nobles, acusándolos de conspiración y traición. Estas purgas, aunque efectivas para eliminar a sus enemigos, también sirvieron para aumentar el clima de miedo y desconfianza en la corte. Mientras tanto, Nerón buscó refugio en sus pasiones personales. Su amor por el arte, la música y el teatro se convirtió en una obsesión, llevándolo a participar en competiciones y espectáculos públicos. Estas actividades, aunque le proporcionaban un escape temporal de las presiones del poder, también fueron vistas como una distracción inapropiada para un emperador en tiempos de crisis. La gente común de Roma, que ya desconfiaba de Nerón, comenzó a verlo con aún más recelo. Las historias sobre su extravagancia y crueldad se extendieron y su popularidad disminuyó. A pesar de sus intentos por ganar el favor del pueblo a través de espectáculos y regalos, la sombra del asesinato de Agripina seguía persiguiéndolo. En medio de este caos, Nerón también enfrentó desafíos en el frente militar. Las revueltas en las provincias y las tensiones con los partidos se convirtieron en una preocupación constante. Aunque el emperador intentó manejar estas crisis con la ayuda de sus generales, su falta de experiencia militar y su enfoque en sus intereses personales a menudo complicaban las cosas. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el Senado y el pueblo estaban divididos y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. A medida que el reinado de Nerón avanzaba, su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso. La paranoia que lo consumía lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas, alienando a aquellos que alguna vez lo habían apoyado. La corte, ahora un campo minado de intrigas y traiciones, se convirtió en un lugar de peligro constante para cualquiera que se atreviera a desafiar al emperador. Nerón, cada vez más aislado, comenzó a depender de un pequeño círculo de consejeros y aliados, muchos de los cuales eran tan ambiciosos y peligrosos como él. Entre ellos se encontraba Tigelino,
un hombre conocido por su crueldad y su habilidad para manipular al emperador. Bajo la influencia de Tigelino, Nerón se volvió aún más despiadado, ordenando ejecuciones y exilios con una frecuencia alarmante. La relación de Nerón con el Senado se deterioró hasta un punto de no retorno. Los senadores, que alguna vez habían sido una fuerza poderosa en la política romana, ahora se encontraban impotentes frente al poder del emperador. Las purgas y ejecuciones ordenadas por Nerón dejaron al Senado debilitado y temeroso, incapaz de oponerse a sus decisiones. Mientras tanto, la situación en las provincias del imperio se volvió cada vez más inestable. Las revueltas y rebeliones se multiplicaban y los gobernadores provinciales luchaban por mantener el control. Nerón, más interesado en sus proyectos personales y en su seguridad en Roma, a menudo ignoraba estos problemas, dejando que sus generales manejaran las crisis como mejor pudieran. La gente común de Roma, que alguna vez había visto a Nerón con esperanza, ahora lo miraba con desconfianza y miedo. Las historias de su crueldad y extravagancia se extendían y su popularidad disminuía día a día. A pesar de sus intentos por ganar el favor del pueblo a través de espectáculos y regalos, la sombra del asesinato de Agripina y sus acciones posteriores lo perseguían. En medio de este caos, Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el Senado y el pueblo estaban divididos, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. A medida que el reinado de Nerón se adentraba en sus años más oscuros, su comportamiento se volvió cada vez más impredecible y peligroso. La paranoia que lo consumía lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas, alienando a aquellos que alguna vez lo habían apoyado. La corte, ahora un campo minado de intrigas y traiciones, se convirtió en un lugar de peligro constante para cualquiera que se atreviera a desafiar al emperador. Nerón, cada vez más aislado, comenzó a depender de un pequeño círculo de consejeros y aliados, muchos de los cuales eran tan ambiciosos y peligrosos como él. Entre ellos se encontraba Tigelino, un hombre conocido por su crueldad y su habilidad para manipular al emperador. Bajo la influencia de Tigelino, Nerón se volvió aún más despiadado, ordenando ejecuciones y exilios con una frecuencia alarmante. La relación de Nerón con el Senado se deterioró hasta un punto de no retorno. Los senadores, que alguna vez habían sido una fuerza poderosa en la política romana, ahora se encontraban impotentes frente al poder del emperador. Las purgas y ejecuciones ordenadas por Nerón dejaron al Senado debilitado y temeroso, incapaz de oponerse a sus decisiones. Mientras tanto, la situación en las provincias del imperio se volvió cada vez más inestable. Las revueltas y rebeliones se multiplicaban y los gobernadores provinciales luchaban por mantener el control. Nerón, más interesado en sus proyectos personales y en su seguridad en Roma, a menudo ignoraba estos problemas, dejando que sus generales manejaran las crisis como mejor pudieran. La gente común de Roma, que alguna vez había visto a Nerón con esperanza, ahora lo miraba con desconfianza y miedo. Las historias de su crueldad y extravagancia se extendían y su popularidad disminuía día a día. A pesar de sus intentos por ganar el favor del pueblo a través de espectáculos y regalos, la sombra del asesinato de Agripina y sus acciones posteriores lo perseguían. En medio de este caos, Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el Senado y el pueblo estaban divididos y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. La economía del imperio también comenzó a sufrir bajo el reinado de Nerón. Sus proyectos de construcción y sus espectáculos públicos, aunque impresionantes, eran costosos y drenaban los recursos del imperio. Los impuestos aumentaron y la gente común comenzó a sentir el peso de su gobierno. Las provincias, ya inestables, se vieron aún más afectadas por estas políticas, llevando un aumento en las revueltas y el descontento. En este contexto,
Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el senado y el pueblo estaban divididos, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. A medida que el reinado de Nerón se adentraba en sus años más oscuros, su comportamiento se volvió cada vez más impredecible y peligroso. La paranoia que lo consumía lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas, alienando a aquellos que alguna vez lo habían apoyado. La corte, ahora un campo minado de intrigas y traiciones, se convirtió en un lugar de peligro constante para cualquiera que se atreviera a desafiar al emperador. Nerón, cada vez más aislado, comenzó a depender de un pequeño círculo de consejeros y aliados, muchos de los cuales eran tan ambiciosos y peligrosos como él. Entre ellos se encontraba Tigelino, un hombre conocido por su crueldad y su habilidad para manipular al emperador. Bajo la influencia de Tigelino, Nerón se volvió aún más despiadado, ordenando ejecuciones y exilios con una frecuencia alarmante. La relación de Nerón con el Senado se deterioró hasta un punto de no retorno. Los senadores, que alguna vez habían sido una fuerza poderosa en la política romana, ahora se encontraban impotentes frente al poder del emperador. Las purgas y ejecuciones ordenadas por Nerón dejaron al Senado debilitado y temeroso, incapaz de oponerse a sus decisiones. Mientras tanto, la situación en las provincias del imperio se volvió cada vez más inestable. Las revueltas y rebeliones se multiplicaban y los gobernadores provinciales luchaban por mantener el control. Nerón, más interesado en sus proyectos personales y en su seguridad en Roma, a menudo ignoraba estos problemas, dejando que sus generales manejaran las crisis como mejor pudieran. La gente común de Roma, que alguna vez había visto a Nerón con esperanza, ahora lo miraba con desconfianza y miedo. Las historias de su crueldad y extravagancia se extendían y su popularidad disminuía día a día. A pesar de sus intentos por ganar el favor del pueblo a través de espectáculos y regalos, la sombra del asesinato de Agripina y sus acciones posteriores lo perseguían. En medio de este caos, Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el senado y el pueblo estaban divididos, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. La economía del imperio también comenzó a sufrir bajo el reinado de Nerón. Sus proyectos de construcción y sus espectáculos públicos, aunque impresionantes, eran costosos y drenaban los recursos del imperio. Los impuestos aumentaron, y la gente común comenzó a sentir el peso de su gobierno. Las provincias, ya inestables, se vieron aún más afectadas por estas políticas, llevando a un aumento en las revueltas y el descontento. En este contexto, Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el senado y el pueblo estaban divididos, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. El legado de Nerón, aunque manchado por sus acciones, también incluye logros significativos. Su reinado vio la construcción de importantes obras públicas, como el Domus Aurea, y su apoyo a las artes y la cultura dejó una marca duradera en la historia romana. Sin embargo, estos logros a menudo son eclipsados por su reputación de tiranía y crueldad. A medida que el reinado de Nerón se acercaba a su fin, su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso. La paranoia que lo consumía lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas, alienando a aquellos que alguna vez lo habían apoyado.
La corte, ahora un campo minado de intrigas y traiciones, se convirtió en un lugar de peligro constante para cualquiera que se atreviera a desafiar al emperador. Nerón, cada vez más aislado, comenzó a depender de un pequeño círculo de consejeros y aliados, muchos de los cuales eran tan ambiciosos y peligrosos como él. Entre ellos se encontraba Tigelino, un hombre conocido por su crueldad y su habilidad para manipular al emperador. Bajo la influencia de Tigelino, Nerón se volvió aún más despiadado, ordenando ejecuciones y exilios con una frecuencia alarmante. La relación de Nerón con el Senado se deterioró hasta un punto de no retorno. Los senadores, que alguna vez habían sido una fuerza poderosa en la política romana, ahora se encontraban impotentes frente al poder del emperador. Las purgas y ejecuciones ordenadas por Nerón dejaron al Senado debilitado y temeroso, incapaz de oponerse a sus decisiones. Mientras tanto, la situación en las provincias del imperio se volvió cada vez más inestable. Las revueltas y rebeliones se multiplicaban, y los gobernadores provinciales luchaban por mantener el control. Nerón, más interesado en sus proyectos personales y en su seguridad en Roma, a menudo ignoraba estos problemas, dejando que sus generales manejaran las crisis como mejor pudieran. La gente común de Roma, que alguna vez había visto a Nerón con esperanza, ahora lo miraba con desconfianza y miedo. Las historias de su crueldad y extravagancia se extendían y su popularidad disminuía día a día. A pesar de sus intentos por ganar el favor del pueblo a través de espectáculos y regalos, la sombra del asesinato de Agripina y sus acciones posteriores lo perseguían. En medio de este caos, Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el Senado y el pueblo estaban divididos, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. La economía del imperio también comenzó a sufrir bajo el reinado de Nerón. Sus proyectos de construcción y sus espectáculos públicos, aunque impresionantes, eran costosos y drenaban los recursos del imperio. Los impuestos aumentaron y la gente común comenzó a sentir el peso de su gobierno. Las provincias, ya inestables, se vieron aún más afectadas por estas políticas, llevando a un aumento en las revueltas y el descontento. En este contexto, Nerón también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Popea Sabina, una mujer conocida por su belleza y ambición, se convirtió en una fuente de conflicto y escándalo. Popea, quien había sido la amante de Nerón antes de convertirse en su esposa, era vista con recelo por muchos en la corte, quienes la acusaban de manipular al emperador para sus propios fines. La situación en Roma se volvió cada vez más tensa a medida que Nerón continuaba su reinado. La corte, el Senado y el pueblo estaban divididos, y las conspiraciones contra el emperador se multiplicaban. En este clima de incertidumbre y miedo, Nerón se encontró luchando no solo por su poder, sino también por su propia supervivencia. El legado de Nerón, aunque manchado por sus acciones, también incluye logros significativos. Su reinado vio la construcción de importantes obras públicas, como el Domus Aurea, y su apoyo a las artes y la cultura dejó una marca duradera en la historia romana. Sin embargo, estos logros a menudo son eclipsados por su reputación de tiranía y crueldad. Finalmente, en el año 68 después de Cristo, la presión sobre Nerón se volvió insostenible. Las revueltas en las provincias, el descontento en Roma y las conspiraciones en la corte lo llevaron a un punto de no retorno. Abandonado por sus aliados y enfrentando una rebelión abierta, Nerón se vio obligado a huir de Roma. En su huida, y consciente de que su fin estaba cerca, Nerón decidió quitarse la vida. Su muerte marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia y el comienzo de un año de caos y guerra civil conocido como el Año de los Cuatro Emperadores. El reinado de Nerón, aunque marcado por la controversia y la tragedia, sigue siendo uno de los más fascinantes y estudiados de la historia romana. Su vida, sus acciones y su legado continúan siendo objeto de debate y análisis, un testimonio del impacto duradero que tuvo en el Imperio Romano y en la historia del mundo.